criminalística. O sea, terminamos de ver 1, 2, 3, todo de la criminología. Y ahora arrancamos con criminalística. Esto es Nada, sublime. hoy viniste... Estamos en capítulo 4, sí, página 120. Venimos bien. Tenemos café. Infaltable. Infaltable el café. Nos vemos. Gracias. Bueno. Entonces, vamos a empezar a desarrollar lo que es la criminalística. O sea, cuando hablamos de criminalística, hablamos de una ciencia, ¿sí? Es una ciencia del saber humano muy reciente, porque es una ciencia muy nueva, muy moderna. Ustedes imagínense que hacemos referencia al siglo XX y que el primer concepto universal, digamos, hablando de la criminología, de la criminalística, perdón, fue en 1961, o sea, nada. Es algo moderno que está continuamente en movimiento, continuamente modificándose, actualizándose. Lo primero que desarrolla acá el manual en esta página de inicio son las ramas o la jerarquía de las ramas del saber de la criminalística. Todas las ciencias tienen ramas y las hemos estudiado cuando estudiamos derecho, de todas ves las ramas de, depende de qué derecho. Bueno, acá tenemos la ciencia autónoma. O sea, la criminalística tiene su rama como una ciencia autónoma. ¿Qué significa esto? Que es independiente. ¿Y quiénes van a creer o van a tener esta convicción de que la criminalística es una ciencia autónoma? Los criminólogos, o sea, los que realmente se dedican a ello, lo van a entender a esta ciencia como autónoma. Y ellos van a creer que es autónoma porque la criminalística se va a utilizar en los ambientes tanto públicos, o sea, en un tribunal, en algo judicial, como en una cuestión privada, ¿no? Se puede utilizar en los dos ámbitos. Entonces, eso es lo que lo va a hacer una ciencia autónoma. Después, otra rama la entiende como una ciencia o ciencias auxiliares. ¿Qué significa esto? Obviamente que no es ya la principal, sino que va a venir como a ayudar, ¿no? Va a venir como a colaborar. ¿Y quiénes creen que la criminalística es una ciencia auxiliar? Bueno, justamente los que estudian o que están dentro del derecho penal. ¿Por qué? Y porque ellos creen que la criminalística les va a ayudar, les va a servir. ¿Para qué? Para administrar la justicia. Si yo tengo que resolver, por ejemplo, como un abogado defensor, tengo que demostrar, vamos a dar un ejemplo, ¿no? Que mi pupilo no estaba en el lugar del hecho y el fiscal, ¿no? Me comprueba que hay un pelo, que hay ADN de mi pupilo, de mi cliente en el hecho. ¿Cómo lo va a hacer? A través de la ciencia de la criminalística. ¿Por qué? Porque va a encontrar pelo y va a corroborar que corresponde a mí, va a encontrar saliva o sangre. Entonces, el derecho la entiende no ya como una ciencia autónoma, sino como algo auxiliar que lo va a ayudar a poder esclarecer este tipo de delitos, en este caso penales. Entonces le va a ayudar a descifrar, como dice el libro, ciertos aspectos técnicos y fundamentales del derecho penal. ¿Qué es esto? ¿No? Darle los argumentos, ya sea para una parte o para la otra, para la defensa o para la fiscalía o la parte que actora, para poder, con pruebas científicas, digamos, demostrables, aportarlos. Entonces, ¿qué podemos decir? Que la criminalística es una rama del saber humano que tiene jerarquía de ciencia. ¿Es una ciencia? Sí, tiene la jerarquía de ciencia. Su formalismo de practicidad es lo que le da dicho rango de ciencia. ¿Qué quiere decir? O sea, la criminalística va a tener, y lo vamos a ver a lo largo de esta unidad, ciertos parámetros o ciertos estamentos a seguir para poder llegar, digamos, a su objetivo, y tiene que respetar formalmente esos pasos. No es que porque sí yo llego a la conclusión y no.
no es algo empírico, es algo que se va a demostrar. Entonces, lo que es importante es que ciencia autónoma o ciencia auxiliar, ambos son válidos. ¿De qué va a depender de que alguien me diga que sea una ciencia auxiliar o de que sea una ciencia autónoma? Depende de los autores. O sea, depende obviamente de la bibliografía que nos sentemos, vamos a obtener distintos puntos de vista y eso existe en todas. Algunos nos van a decir que por tal motivo es una ciencia autónoma y otros una ciencia auxiliar. Lo importante es que, y es lo que se cree acá en este editorial, en este libro, es que es una ciencia autónoma, funciona como una ciencia autónoma. Luego vamos a ver el origen de la criminalística. Y el libro va a hablar, y el primer nombre que aparece acá en el manual es Hans Gross. Hace 117 años, ¿no?, que aparece y que luego de haberlo estudiado por mucho tiempo y empezar a investigar, logró el nombre de criminalística. O sea, llegó Gross al nombre, al concepto de qué es la criminalística. ¿Y por qué Gross, o sea, se puso a estudiar o a investigar o hacer estas hipótesis de la criminalística? Porque se empezó a preocupar. ¿Qué le daba preocupación? ¿Qué es lo que le generaba esa duda? Bueno, la impunidad de la época donde vivía, las sentencias injustas, porque no estaban basadas en la razón, en una sana crítica de los tribunales o de los jueces, sino que era todo un tema. Ustedes acuérdense, lo habíamos visto en las unidades anteriores. Que si lo lo que encontraban, por ejemplo, una hoja de papel caía justo en el lugar y decía que era de tal persona, no, esa persona no tenía derecho a hablar ni derecho a demostrar. Claro, además todas las confesiones que se lograban en aquella época, aparte de ser un sistema no eran todas a través del hostigamiento, de que los castigaban, se lograban ciertas confesiones de parte de la víctima de los maltratos. El sistema era totalmente antiguo en el sentido de que a la persona se la perseguía, nunca se le anunciaba que se había cometido un delito o se le daba una demanda con los plazos, sino que era totalmente rudimentario. Entonces, bueno, obviamente que veía que todo estaba mal, digamos, en el sistema penal. Entonces todo eso le generó una preocupación y empezó a estudiarlos. Pero lo que dice el libro es que no nos tenemos que quedar en 117 años atrás, sino más. Hay que ir al 1800, dice, en Europa en la Revolución Francesa. Nos tenemos que situar, y como si hoy nos vamos con esta mesa y volamos a la Revolución Francesa en aquella época, en donde todo se estaba acabando, la mano del hombre, y se estaba industrializando, y había un montón de guerras y montones de cuestiones de índole filosóficas, discusiones muy grandes. Y en ese momento lo que ocurría es que no había un mecanismo en Francia mismo, para poder combatir con la delincuencia. O sea, no existía algo efectivo, ni por parte de la policía del momento, para poder combatir con la delincuencia que ocurría. Entonces, muy parecido a esta situación. Entonces había, obviamente, imagínense, ante las fábricas que cerraban y despedían a los obreros y estaban industrializando todo, se había armado como una delincuencia en masa, una delincuencia organizada, ¿no?, contra todo eso, esa revolución, más allá de la revolución, ¿no?, ideológica, ¿no? Entonces, lo que hacen en Francia en 1807, buscan a Eugenio Franco Vidocq, que era el delincuente más peligroso que existía vivo en ese momento en Francia. Van y lo buscan. Desde el Estado, digamos, ¿no?, desde el ambiente de la justicia. Y le plantean que trate de terminar con la delincuencia organizada que existía en Francia, porque no podían combatirlo, no podían hacerlo. Entonces él dice que sí, toma el caso, y lo primero que hace, como primer medida... que le piden un favor a un delincuente. Sí, dícese, sí, así mismo. La primera medida y que él toma va a crear una red de informantes. Él crea una red de informantes a los que él confía, por supuesto, al que le tiene suma confianza, y los va a infiltrar, ¿no? Los va a infiltrar en ese momento eran tabernas, lo que hoy serían bares, boliches, porque eran lugares donde asistía por ahí esta gente, en las tabernas, en las cárceles, en los suburbios. Entonces va a meter a su gente de confianza, ¿sí?, para que obviamente le dé información. ¿Información de qué? Y bueno, de cómo
esta delincuencia organizada actuaba, o qué momento iba a dar un golpe, o en qué lugar iba a ser una revolución, o quiénes eran, o dónde se ocultaban, todo este tipo de datos a través de estos informantes. Eugenio Franco Vidocq tuvo mucho éxito, le resultó, la gente que trabajaba para él trabajaba bien, era confiable y le daba realmente esta información. Entonces, a partir de allí se va a crear el sistema de archivos de información. O sea, es toda esa información que él iba recibiendo la iba como acumulando en diferentes archivos. Y a su gente, por ejemplo, iba a establecerse con tatuajes, con marcas, con insignias o apodos, iban a tener todo como si fuese algo secreto, una secta, digamos, entre ellos para saber cuáles eran sus informantes y cuáles no. Entonces, ¿por qué nos fuimos y el libro se va acá a Vidocq? ¿Por qué terminamos en Vidocq? Porque lo que hay que reconocerle a él, o sea, lo que hay que agradecerle de todo lo que hizo, él creó lo que hoy nosotros conocemos como rueda de reconocimiento. Una rueda de reconocimiento... Es cuando tenés que reconocer a tal persona a través de un vidrio, ¿no? Exacto, sí. Puede ser a través de un vidrio o no. Pero lo importante es... Yo lo he visto a través de Uno vidrio. tiene que asistir, por ejemplo, yo en la defensa, uno va a fiscalía y asiste a las ruedas de reconocimiento, que es, obviamente, es un reconocimiento individual con individuos de similares características. Una persona, por ejemplo, X, dice que un sujeto le robó el celular y la cartera, lo más común en los delitos contravencionales son estos, los delitos que ocurren y son así rápidos. Uno va a la rueda de reconocimiento, la fiscalía, ¿qué hace? Se puede hacer por fotos o se puede hacer personalmente. Le saca una foto al sujeto y busca de la calle sujetos que sean similares y los pone y le dice a la víctima que pase y que a ver si reconoce cuál era el sujeto y si tiene algo más para acotar. Por ejemplo, es este, ¿y por qué? Y porque yo me acuerdo que tenía el arito y tenía el pelo así. Y bueno, algunos eso, los dibujan, ¿no? Sí, no. Acá en realidad es o personal o por foto. Se hace en la DDI en Bahía, he ido yo, o en la fiscalía. Y en estos más se hacen las ruedas de reconocimiento o se le saca foto y la víctima lo reconoce por las fotos. Entonces, eso se lo debemos a Vidocq, porque Vidocq fue el que hizo exactamente, creó esto. A un delincuente. Claro, es lo que creó. Y también, obviamente, como lo que acaba de mencionar en un principio, esta infiltración de funcionarios dentro de las bandas criminales. O sea, no solo gente de su confianza cualquiera, sino los funcionarios que eran policía o que se dedicaban o que estaban dentro del sistema judicial también se fueron infiltrando. Que en Estados Unidos es muy común los FBI que trabajan encubierto. Entonces, Vidocq va a trabajar con Adolf Louis Bertillon. ¿Quién es este personaje que le va a ayudar a organizar todos los archivos que él iba recopilando con esta información? Él se va a encargar, Bertillon, de organizar los archivos, de ir dividiéndolos, porque ustedes saben que no tiene sentido de tener un montón de cosas y no saber dónde están o que no estén organizadas, no nos sirve. Entonces, él va a ser el fundador, director y primer presidente de la Agencia de Seguridad Francesa, que es lo mismo que el FBI de Estados Unidos. Es como lo máximo de investigación en Francia. Él es el fundador. Entonces va a fundar el sistema Bertillonage. Así se llama, sistema Bertillonage. ¿Qué va a ser el sistema? ¿Cuál va a ser? Hasta la actualidad a veces se utiliza, está bien que está un poco en desuso porque hay otros sistemas, pero se utilizó mucho, que es en la identificación de personas a través de la medición de sus huesos. ¿Sí? Esto se denomina antropometría. Hacer esta práctica, digamos. Se miden los dedos, el fémur, el cráneo. Obviamente que todos somos diferentes, entonces ¿Eso todos... es lo que estudiamos al principio? No, esto no lo vimos. Como nuestras huellas dactilares, por eso también lo vamos a ver luego, que son distintas en todos, que son particulares de cada uno. Los huesos también, o sea, viste que dicen que tenemos la mitad del cuerpo distinta al otro. Bueno, entonces él, a través de un laboratorio, y crea el primer laboratorio, ¿no? Crea un laboratorio, organiza los archivos y va a empezar a estudiar esto. Y ahí, después de esto, es que aparece Gross. Entonces, por eso el libro dice, no se queden con Gross, que el único que investigó y llegó al concepto y dar al origen a la criminalística, sino que antes pasó todo esto,
¿no? Este personaje que vino a dar un gran salto novedoso, digamos, para la época, en el qué hacer para lograr no solo prevenir, sino darse cuenta de la delincuencia de la época. Entonces, Gross va a fundar la criminalística, la cual comienza en 1892, porque él le da sentido organizativo a todos estos métodos científicos que procuraban investigar y determinar la verificación del delito. Entonces, la criminalística a nosotros nos importa en tanto y en cuanto haya un homicidio. Eso está claro. Si nosotros no tenemos un homicidio, la criminalística no va a operar. Si es una muerte natural, ¿no? Suponemos que la persona muere porque le agarra un ataque cardíaco en su casa. No va a intervenir la criminalística. La criminalística interviene en tanto y en cuando se dé a una muerte dudosa, que nos dé lugar para que vengan, ¿no?, los especialistas e intervengan. ¿Y qué hagan? Verifiquen científicamente el hecho que ocurrió. Porque eso es lo que nos interesa a nosotros. Entonces, una vez que tenemos el origen, vamos a ir al objeto de la criminalística. Entonces, el objeto de la criminalística, ¿cuál es? La búsqueda, ¿cuál va a ser su objetivo fundamental? Esto, la búsqueda, el aseguramiento o protección y estudio o esclarecimiento científico de los elementos materiales o testigos relacionados con un presunto hecho criminal. ¿Qué significa? Va a decir, va a buscar evidencia. El objeto de la criminalística es buscar evidencia. Por eso es la búsqueda. ¿La búsqueda de qué? De la evidencia, de lo que a mí me dé pruebas. Luego, una vez que yo consigo la evidencia en una escena del crimen, consigo esa evidencia, consigo esas pruebas, ¿qué hago? La tengo que asegurar. Analizar sería, ¿no? No, primero la tengo que asegurar. Tiene que tener una cadena de protección. Yo tengo que asegurar que esa prueba me llegue a mí en excelentes condiciones para luego, finalmente, analizarla o estudiarla, ¿no? Entonces yo la aseguro, porque si yo no aseguro la prueba, por ejemplo, y pierde la cadena que tiene que tener, ¿no? No me sirve después como prueba. Si a mí la prueba se me alteró porque no llegó con el precio, o sea, por ejemplo, cuando yo en una escena del hecho encuentro un cuchillo, ese cuchillo lo tengo que poner dentro de una bolsa que esté esterilizada, cerrar con una cadena de custodia. Si eso no va así, después a mí no me sirve como perito, como defensor, para utilizarlo, porque está alterado, ¿sí? Si alguien lo tocó y no lo puso como debió. Entonces, el objeto de la criminalística, decíamos, es la búsqueda de evidencia. Está claro, necesito pruebas, necesito evidencias. Una vez que las encuentro, ¡pum!, las aseguro, ¿sí? Para que tenga sentido, para que tenga valor, que no se me pierda, que no se me estropee, nada. Siempre a través del método experimental, o sea, observación, planteamiento del problema, hipótesis, verificación científica y conclusión. Todo eso tiene la criminalística, obviamente, porque es una ciencia. Entonces yo no solo tengo que observar algo, tengo que tener una hipótesis, tengo que verificarlo eso como científicamente y finalmente llegar a una conclusión. Los elementos, cuando hablamos de elementos materiales, obviamente hacemos referencia a la evidencia física, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué busca la criminalística? ¿Qué es lo que busca? Bueno, busca cómo sucedió el hecho, busca quién cometió el hecho, cuándo se cometió el hecho y dónde, pero no busca el por qué. Porque el por qué, ¿quién lo busca? La criminología. La criminología. La criminología sí le interesa el por qué Claro, una estudia la persona... mente criminal. Es todo lo que vimos hasta ahora. ¿Por qué esa persona se paró? ¿Qué le pasó sociológicamente, como vimos? ¿Qué le pasó en su psiquis, en lo psicológico, en lo biológico? Todas las alteraciones que vimos que se daban a nivel, ¿se acuerdan de las hormonas? Entonces, todos esos sí, ¿por qué lo llevó a esa persona a cometer el delito? Es de la criminología. Ahora, una vez que se cometió el delito X, tenemos que saber cómo fue, ¿no? Porque es dudoso, no lo sabemos. No sabemos cómo fue, no sabemos quién fue, no sabemos dónde fue, porque a veces el delito es en un lugar
y se encuentra, por ejemplo, el cuerpo en otro. Entonces, ¿y cómo llegó? ¿Se llegó arrastrando? ¿La persona estaba viva mientras lo arrastró o se murió antes? Todo eso. O incluso cuando, por ejemplo, una persona muere por una bala, o sea, un proyectil, miden hasta la velocidad de la bala, por donde ingresó antes de ingresar en el Claro, cuerpo. exacto, sí, mide si hay polvo o algo residual en la mano Bueno, de la persona que disparó. O yo sea, de arma voy conociendo un poco, mi tío es instructor de tiro, y él me enseñó que en un arma, adentro de lo que sería el tubo la cañón, recámara. claro, hay estrías, y que Claro. justamente es, por ejemplo, como las huellas de los dedos, son todas Exacto. distintas. Exacto, eso es Y así. cuando se va a analizar, justamente se analiza esas estrías, que es por Exacto. donde pasa la bala. Sí, por la recámara. Pero, bueno, digamos, entonces eso es lo importante a saber qué es lo que si ustedes tratan de hacer un poquito de memoria, es lo que vimos. O sea, la criminología por dónde iba y por dónde va la criminalística en el sentido del objeto, de qué es lo que va a perseguir, de qué es lo que va a hacer. Luego vienen las ramas de la criminalística. Tiene 3 ramas que son las que le van a dar el funcionamiento básico, ¿no? Y que van a abarcar, 1, la rama de identificación, que es la primera que acá establece el manual. ¿Cuál va a ser la rama de identificación de la criminalística? Va a suministrar y le va a dar información a los diferentes archivos de las salas técnicas de los organismos de investigación penal. La O sea, información. es la que le va a dar información, le va a dar datos, le va a dar a todo lo que es el organismo de investigación penal. A través de ellas es que se va a nutrir, ¿no? Para dar sus fundamentos el derecho penal. Dependiendo del caso, dependiendo del delito, dependiendo cada situación, la investigación penal, ¿no? Se va a poder nutrir de ellas, digamos. ¿Cuáles son? Archivo dactiloscopio o papiloscopio. Me hubiese encantado que estén las chicas de la policía acá, porque ellas lo hacen, ¿sí? ¿Qué es esto? Bueno, es el registro de las huellas digitales, colocadas puede ser en el lugar del crimen, si se encuentra ahí un sujeto se les toman las huellas digitales, elementos o instrumentos, si hay un cuchillo, lo que se trata de hacer es ver si se encuentran las huellas digitales de la persona. En el caso si existiese, ¿no? Ya se supiese que existía tal persona. Archivo, perdón. Me quedé con eso. Dactiloscópicos. Dactiloscópicos. O sea, dentro de la rama de identificación, para que entiendan esto, escúchenme, dentro de la rama de identificación tenemos como subarchivos. O sea, dijimos, la rama de identificación suministra, informa, da datos, ¿no? Desde los diferentes archivos a quienes, a la investigación penal. Tenemos diferentes subarchivos, digamos como si sería 1A, para que se entienda, archivo dactiloscópico o papiloscópico, es lo mismo. Entonces, se toman las huellas, ¿no? digitales en el sitio del crimen, en los instrumentos, a las personas sospechosas o a las víctimas. Y ustedes saben que cada vez que se te forma un antecedente en la comisaría es donde dicen hacer el pianito, el famoso pianito es ese. Te ponen... Sí, y encima re pegajoso, Bueno. Después, dependiendo de la zona de la mano donde se tome la huella, es monodactilar, o sea, se va a tomar solo en la huella, en la yema de los dedos esta parte. Eso sería monodactilar. ¿Por qué? Porque es una acá arriba, solo acá. Tic, tic. Si es palmar, significa obviamente que se toma toda la palma de la mano. Dependiendo del método, el que se utiliza y el que utiliza la dactiloscopía, es la monodactilar, ¿sí? La de las huellas digitales. Pero no quiere decir eso que no se utilice el otro método en algún otro lugar. Entonces, bien, hablamos de personas vivas, ¿no? Tenemos el archivo dactiloscópico o papiloscópico. Cuando se trata de personas muertas, el archivo es de necrodactilia. También se le toman a los muertos, ¿sí? Una vez muertos, se le toman... ¿Cómo?
de necrodactilia. Cuando están muertos, existe ese archivo que se les toma a los muertos y se crea ese registro, y a los vivos es el dactiloscópico. Entonces, como decía, el archivo que se utiliza hoy, que es el vigente, es el papiloscopio o el dactiloscopio. Ese es el vigente, pero vale destacar que algunos organismos han empezado a utilizar otros. Y como yo empecé diciendo en esta clase que es una ciencia muy moderna y que se va actualizando y que se va modernizando, obviamente todo esto va mejorando, ¿sí? Dependiendo también del lugar del mundo en donde estemos, van a ser más avanzados, más rudimentarios los métodos a utilizar. Entonces, claro, se utilizan, por ejemplo, para algunas huellas, yo he visto, se llaman luces forense, UV. Claro, pero eso no es para sacar las huellas digitales, eso es para ver los rastros. Ponele, si vos ves rastros de sangre o ciertos rastros se ve. Las huellas digitales sí o sí se toman. Sí. Pero bueno, digo, hay otro tipo de archivos que se empezó a trabajar y que se empezó a utilizar que se llaman lofoscópicos, que son registros de huellas de labios, por ejemplo, los labios de la boca, la planta de los pies o mapas de los poros, se llaman. Son como nuevas técnicas que se empezaron a utilizar. Digo y vuelvo a repetir, no es la más común y la que está vigente acá. Planta de pies, labios y mapas de los poros. Pero en algunos organismos sí empezaron a utilizar estas. El siguiente subtipo sería 1B, archivo de prontuario criminal. No hay que confundir con los antecedentes, ¿sí? Que quedan en la comisaría y que después en una causa una persona a través, obviamente, de su vida delictual, digamos, no son antecedentes el archivo de prontuario criminal, sino es un registro o un legajo de documentos que recoge todos los ingresos policiales, ¿sí? No necesariamente todos los ingresos a la comisaría o a la policía, digamos, son antecedentes, ¿sí? Entonces solamente esto es un no archivo. todas las denuncias son antecedentes. Claro, o sea, a vos que no, escucho ruido molesto porque el vecino tiene música alta, o por ejemplo, no sé, vimos que le estaba pegando a un farol en la calle y lo llevamos detenido. Entonces, no, pero yo en realidad estaba, bueno, listo, total, lo llevan a la casa. Bueno, eso es un archivo de prontuario criminal. Ellos, los policías, por eso me dicen encantado, repito, que de manera, tienen un libro, que ahora no me acuerdo cómo, pero cuando ¿El vos acta? vas, tienen un libro donde ellos anotan todo. Todas las entradas y todas las salidas de las denuncias que reciben, a dónde van. Es como que el oficial que está al mando lo tiene que dejar para el otro turno. Ese día pasó tal cosa, todo tienen que anotar. Entonces se forma un prontuario criminal de estos ingresos policiales, que no son los antecedentes penales, pero lo malo de esto es que no se cruza con los antecedentes penales. No hay un intercruzamiento de esto. O sea, una persona entró 30 veces a la comisaría y tiene 10 antecedentes penales, pero no se sabe de todos sus ingresos a la estación policial, ¿no? Porque no se intercruzan los datos. El otro subtipo o subarchivo es el archivo del modus operandi, que son las formas, los modos de operar de los delincuentes y cómo las bandas hacen el hecho criminal, cómo lo llevan a cabo, cómo lo desarrollan. La segunda rama de la criminalística es la búsqueda, aseguramiento y traslado de evidencias físicas. Y esto hoy mencioné por arriba un poquito. ¿Qué es? Bueno, estamos la búsqueda. ¿Dónde se van a desarrollar la búsqueda, la evidencia, las pruebas? Se van a desarrollar en el sitio del suceso. La búsqueda de la evidencia, de las pruebas. ¿Dónde se van a llevar a cabo? ¿Dónde se desarrollan? ¿Dónde tiene que ir el profesional, ¿no? a buscarlas? Y bueno, tiene que ir a la escena del crimen, donde sucedió el delito, donde está el lugar. Entonces es muy dinámico y es la reconocida públicamente. ¿Por qué? Porque lo vemos en la noticia donde, ¿qué se hace? Primero se hace toda una línea de
en la escena donde ocurrió el lugar para que nadie pise, que la policía tiene que hacer, ¿no? la línea de seguridad o con algo amarillo para que nadie pise, para que nadie, donde se cree que a priori sucedió el hecho, ¿no? Entonces, bueno, primero se conserva el lugar. Entonces lo vemos en las cámaras que aparecen que todos con trajes, antes de la pandemia, digo, con trajes blancos, y eso que lo vimos, es común. Bueno, sí, ¿qué son? Y sí, son los peritos, son los criminalísticos, o sea, los que estudiaron, que pertenecen por ahí al cuerpo de la criminalística o al cuerpo forense, dependiendo, y van al lugar y que empiezan a buscar pruebas, a buscar evidencia. ¿Qué quieren lograr? Bueno, hallar la mayor cantidad de evidencia porque va a servir para darse cuenta cómo fue el hecho criminal. Y van a ser ellos los que van a ayudar realmente a buscar. O sea, imagínense, no solo son los abogados, tanto fiscales como defensores, digo, y los jueces, los que van a llegar a la verdad, sino que gran parte del trabajo son de estos, de los criminalistas. O sea, lo importante que es el labor, porque son los primeros que llegan al momento de la escena. Por eso es muy importante siempre de conservar el lugar, de cuando se habla de no pisar o de que... Es muy importante, porque hay veces que... Y en el momento, chicas, que a veces las cosas ocurren en el lugar, pero a veces no. Entonces hay que buscar a ver dónde fue el origen del hecho en sí. Que es la segunda, la búsqueda. Perdón, sí. ¿Qué me decías? ¿No? Que eso, que si pisaban podían llegar a dañar todo el Claro, proceso de exacto. investigación. Y sí. La búsqueda, ¿cuál es? Localizar, obviamente, detectar evidencias físicas en el cuerpo de la víctima. Porque a veces la víctima dice, me defendí de un ataque, me quiso violar. Bueno, ella puede tener lesión y el que lesiona también puede tener rasguños. Ella puede tener piel debajo de las uñas. ¿Cuántas veces se encuentra piel debajo de las uñas? ADN de haberse querido defender. Bueno, todo eso, ya sea en el cuerpo del autor, en el lugar del hecho, es la búsqueda. Aseguramiento, que es lo que hablábamos. También otro paso importante. Porque es fundamental y está dentro, digamos, de las ramas de la criminalística. O sea, el aseguramiento implica la protección de la evidencia. Desde que yo la colecto, o sea, desde que la tengo, hasta que la llevo al tribunal. Porque en el tribunal, cuando estamos, por ejemplo, en el momento del debate oral, en un juicio penal, las pruebas se llevan al juicio. ¿Por qué? Porque se las puedo mostrar a la víctima o se las puedo mostrar al acusado y él puede reconocerlas ahí o no. Y de hecho, si va el policía como perito o va el forense, se les muestra la misma prueba. Entonces, es muy importante su aseguramiento, desde el momento de que la recolecto, desde el momento que la encuentro, hasta la posterior utilización. Y más allá, obviamente, en el laboratorio. Ese traslado de evidencia, que es el siguiente, es un protocolo que se tiene que respetar la cadena de custodia. Es lo que yo le digo, la cadena de custodia es eso, se ensobra, se pone números, se hace un acta donde hay testigos. Cuando se hace un allanamiento, por ejemplo, se toman testigos que pasan por afuera o el vecino. Miren, vamos a entrar, ¿en qué modo entra la policía? ¿En qué modo, si el allanamiento es con la posibilidad de arrestar a los integrantes, por ejemplo, se los arresta, bajo qué modo, qué es lo que encuentran? Claro, o sea, porque no porque todos la los policía allanamientos mucho son de es droga. la policía trajo la droga. No, mirá, estaba el testigo Pepito Flores y vio cuando yo debajo de la mesa encontré tanta cantidad de droga. No sé, lo que fuese, la droga que fuese, ¿no? Entonces digo, obviamente que ese traslado tiene que tener, y todo eso es tan importante porque si no, después es el fruto del árbol envenenado, claro, después no me sirve, chicas, no me sirve. O sea, vamos a un caso muy, 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 muy famoso de droga, de el señor que estaba acá en la cárcel de Saavedra, que venía a la Farro a verlo, que Suri. Él está afuera, está en libertad, porque la prueba que se utilizó, las escuchas que se utilizaron para inculparle el delito, fueron hechas de manera ilegal, no tenían permitido escucharlo. Infiltrarse en el teléfono, no estaba eso legalmente, digamos, por el juez de garantías, que es el juez de primera instancia, el que interviene en la primera instancia, donde se da la investigación penal preparatoria en la IPP, no había autorizado esa prueba. Entonces, esa evidencia, por más que ahí no se logre escuchar que él vendía o no, y lo que fuese, no sirve. Y no sirvió. Y el defensor, que es un defensor
y un profesor de la Universidad Nacional del Sur, Paso Crochito, logró demostrar eso. Entonces, digo, es muy importante, hay que tener mucho cuidado con el aseguramiento y el traslado de la evidencia. Porque si no se da de baja toda la No investigación. sirve. Claro. Y hay que volver a hacerlo con esa prueba. No se puede tomar en cuenta, porque esa prueba fue alterada y todas las restantes no siguen. O sea, porque se obtuvo de una manera ilegal. Bueno. Y después, la tercera, la segunda era la tercera, laboratorio criminalístico. ¿Qué es esto? Bueno, las pruebas realizadas por expertos donde en los laboratorios especializados, ¿qué se va a hacer en este laboratorio criminalístico? Se va a verificar científicamente toda esa evidencia física que se recolectó en la escena del crimen. Por ejemplo, ADN, saliva, semen, lo que fuese, ¿sí? Lo que vemos también en la televisión es lo que es más común, donde están en el laboratorio analizando a ver si corresponde. Bueno, todo eso es cuestiones físicas, químicas que se encargan los especialistas y que nos van a poder decir si corresponde o no y ver cómo proseguir. Luego siguen los principios de la criminalística. Toda ciencia, chicas, tiene una serie de bases, de estamentos, es lo que los sostiene, para que ustedes entiendan, y le da esa fortaleza, y los guía, ¿no? Para conseguir lo que es su objetivo, sus funciones, de lo que va a querer lograr la criminalística, que en este caso es saber cómo se sucedieron los hechos. Entonces va a tener principios propios que le van a dar herramientas para poder lograr que su investigación, su objetivo, para poder dar con la verdad de lo sucedido en ese momento. Entonces, el primer principio que le va a dar esta base a la criminalística es el principio de uso. Y este principio es: todo hecho criminal se van a emplear o va a haber factores mecánicos, físicos, químicos o biológicos. ¿Qué significa esto? Para que ocurra un homicidio hay acciones mecánicas, sustancias orgánicas, venenos. Entonces, si dejamos por fuera, obviamente, la muerte natural, lo que le importa a la criminalística es la muerte dudosa, siempre va a haber algún factor, ya sea mecánico, ya sea físico, químico, si fue un veneno, algo que interceda ahí. Entonces, este principio de uso... Mecánico, físico. Químico, biológico. O sea, algo de estas acciones tiene que ocurrir para que se dé un homicidio. ¿Sí? Algo tiene que intervenir dentro de todo esto. El segundo principio es el de producción. ¿Por qué? Porque hay evidencias físicas. Siempre existen evidencias físicas que me den, siempre no, pero si las hay, las utilizamos en un homicidio, ¿no? Y me van a dar pie y les van a dar principio de correspondencia, el 3. En determinadas circunstancias ocurre un grabado que se le llama, que es como que deja un vestigio o un rastro. ¿Sí? Algo que deja un rastro que puede ser, ¿no? Me puede permitir a mí, como criminalística, darme cuenta de lo que ocurrió. ¿Sí? Es algo que en el momento yo lo puedo observar, ese principio de correspondencia, ¿no? Me puedo identificar cuál fue el instrumento que se utilizó, dependiendo del golpe. Yo no tengo el elemento, por ejemplo, no tengo ni el machete, ni el cuchillo, ni nada, pero por ejemplo, por la forma de cómo está la víctima, cómo está la sangre, si le pegó en la cabeza, por ejemplo, la sangre, de qué lado se quedó estancada o no, que yo después les voy a leer. Les voy a dar algo porque quiero que me hagan algo la clase que viene. Pero ¿dónde se quedó la sangre estancada? ¿Me dice algo? Sí, me dice. ¿El color de la sangre me dice algo? Sí, me dice. Son todas cosas, son estos vestigios, estos rasgos, que quiero que me entiendan así, que le van a dar pie al profesional para darse cuenta sin tener el elemento, por ejemplo, porque si fue un cuchillo, bueno, ya está. Una serie que habían asesinado a una persona y
tenía como que le habían clavado algo en la cabeza. Y atrás en la pared habían cuadros y cosas, y había como un marquito que llevaba una tijera y no estaba, Y no estaba. la tijera. Y de ahí, Entonces llega, empezaron a buscar la tijera, digamos. Bueno, exacto. Entonces, a través de todo eso, sí, o por ejemplo, tanto hay, no sé si vieron lo de Nisman, la serie de Nisman, que hay dos hipótesis. O sea, son los mismos peritos, chicas. Uno dice que él se disparó y otro dice que le dispararon. Y el cuerpo era uno. Cuando hablamos de homicidio también incluye lo que es suicidio, o sea, muerte. No. Si es suicidio, es suicidio. Si es homicidio, es porque interviene otra persona. El suicidio. También, también los criminólogos estudian la parte del suicidio. Si es muerte, o sea, los criminólogos estudiaron lo de Nisman porque es muerte dudosa. No se sabe si él se mató, que sería suicidio, o lo mataron. Digamos, cómo está proyectado y la serie lo que deja son esos dos fundamentos. A ver, hay muchas cosas que es instigar al suicidio, ¿sí? Hay muchas personas que, si vos podés demostrar que una persona realmente te llevó a que te mataras, y eso sí es un delito, ¿sí? Pero una cosa es el suicidio donde la persona decide quitarse la vida y otra cosa es el homicidio donde participa otras personas y te quitan la vida. Pero cuando la muerte es dudosa, cuando no se sabe cuál fue la causa o cómo, es donde interviene la criminalística. ¿Para qué? Para poder esclarecerme. ¿Dónde fue? ¿Quién fue? ¿Cómo fue? Eso es lo que quieren, reconstruir el hecho. O sea, hay algo que en penal se puede utilizar, que es decir, llevar, por ejemplo, al presunto, vamos a decir, asesino a la escena del hecho, o no, en los que están detenidos y ahí, por ejemplo, porque están con prisión preventiva y ellos creen que no han cometido el delito, se los lleva a la escena para que, bueno, digan, ¿dónde estuviste vos? Y yo estuve parada acá. Pero los profesionales dicen, es imposible que haya estado parada acá, porque si estabas parada acá hubieses visto, por ejemplo, quién hacía tal cosa. No tenés que haber estado parada acá. Entonces todo tiene una explicación. Y también cómo actúa la persona, ¿no? Claro, bueno, pero digo, tiene que ver mucho la lógica también, chicas. Es muy importante acá. Bueno, seguimos. Principio de reconstrucción. La estaba adelantando. Justamente me adelanté hablando un poco porque me fui por las ramas, pero no tan lejos porque es el saber cómo se desarrollan los hechos. Es el análisis técnico, criminalístico, científico adecuado del sitio del suceso y de todas las evidencias colectadas. O sea, a través de todas las evidencias que yo logré recolectar, a través de un modo científico voy a tratar de darle sentido a estos hechos que no sé cómo se sucedieron. Y el último principio es el de Lockhart, que se le debe a Edmund Lockhart, y él va a plantear la interrelación entre víctima, autor, sitio, medios de comisión. Él va a decir que se va a producir un intercambio, un traslado y una transferencia de evidencia entre todos estos, ¿sí? Y lo va a llamar con este tetraedro, que como que tiene 4 caras, donde se va a dar toda una interrelación entre los factores y las características de la evidencia físicas que se encuentran en el momento, ¿no? Y se van a trasladar la evidencia de esos factores uno al otro. Por ejemplo, dice el libro, podemos encontrar, por ejemplo, cabellos de la víctima en la ropa del autor, señal de defensa. O sea, hay un intercambio de evidencia entre víctima, en este caso, y acosador. Entonces, hay pelo de la víctima. ¿Por qué habría pelo? ¿No? La pregunta sería, ¿por qué hay pelo en tuyo de la víctima? Eso demuestra algo, que estuvieron cerca, seguro. Que esa persona estuviera a corta distancia, seguro, porque o que estuvieron en un mismo lugar compartiendo, porque puede estar en la casa. Entonces, bueno, son un montón de cosas que te dan a pensar y te llevan a lograr reconstruir los hechos. ¿Cuáles son las características de la criminalística? Como dijimos, como la criminalística tiene un objeto propio y un método propio, sin importar, obviamente, que dicho objeto lo comparta con otra disciplina. Por ejemplo, cuando nosotros vimos, o sea, el cuerpo humano lo estudian los médicos, lo estudian, la biología también la estudia, la química también lo estudia, o sea, el cuerpo humano lo estudian muchos, el objeto lo comparten muchos, o sea,
El método dentro del objeto lo pueden compartir muchas disciplinas, pero lo importante es qué es lo que estudia cada disciplina de eso. O sea, los químicos van a estudiar solo los procesos para poder llegar a demostrarme qué cuestión química sucedió. Bueno, los médicos que van a estudiar, bueno, para tratar de curarte, si tenés, bueno, entonces cada uno se puede compartir el objeto de estudio, pero con otra disciplina, pero cada una va a tener su característica. Entonces, la característica de la criminalística es que es de carácter científico. ¿Por qué? Porque es una ciencia que va a aplicar el método experimental. ¿Y qué es el método? ¿Qué es que sea experimental? Es una repetición voluntaria de los fenómenos para verificar una hipótesis. Es decir, yo tengo una idea, ¿no? O tengo una idea, tengo una evidencia, lo logro verificar científicamente a esta hipótesis que yo creé, a esta idea de cómo serían los hechos. Bueno, tengo un método experimental. No es algo empírico, es experimental. Otra característica de la criminalística es que es un carácter autónomo. ¿Por qué? Esto lo vimos al principio. Porque tiene objetivos y métodos propios. Va a tener su propio objetivo, aunque sea compartido. Repito, aunque otras ciencias compartan el mismo objeto, ella tiene el propio, lo estudia y busca su objetivo a su manera. Otra característica es de carácter reconstructivo. ¿Por qué? Y lo dije hasta el cansancio y lo vuelvo a repetir porque es básicamente el concepto de la criminalística. ¿Qué busca? Busca reconstruir, busca esclarecer qué fue lo que sucedió, busca darle lógica al hecho de qué, cómo, quién, quiénes, cuándo, ¿sí? Busca todo eso. Entonces, a través de la reconstrucción lo logra. Otra característica es que es lógico, o sea, carácter lógico. Porque la lógica, ¿qué es? Es pensar correctamente. Cuando vos decís, esto es lógico que sea así, ¿qué es? Es pensar que es así, es pensar en lo correcto. Entonces, además de obviamente lo científico, chicos, para llegar y para que el hecho se haya dado de la manera que los criminalistas quieren demostrar, ¿qué tiene que haber? Y tiene que haber algo, un razonamiento lógico que me permita, a través de todo lo que yo logre recolectar, llegar a esa conclusión. O sea, por eso es lógico, porque los razonamientos se corresponden, lo que yo digo tiene un hilo conductor y es lógico lo que estoy fundamentando. Por eso es de carácter lógico. También es de carácter auxiliar. ¿Por qué? Porque va a colaborar, como yo decía, va a ayudar, va a darle una mano a la administración de justicia para aportar elementos y esclarecer los hechos judiciales, los ejemplos que di. No solo en el derecho penal, ¿sí? En el derecho laboral, en el derecho civil también intervienen. Intervienen tanto, por ejemplo, para poder mostrar una paternidad con un ADN. En un juicio laboral hay peritos donde hacen, hasta yo he pedido una pericia psiquiátrica para el empleador. Entonces, o los asientos contables, ¿sí? Se tiene que analizar todos los asientos contables de la persona. Entonces, no solo se utiliza en el derecho penal, sino en otras ramas. Por eso es tiene un carácter de auxiliar. ¿Cuál es la importancia que tiene hoy en día, o la importancia actual o moderna de la criminalística? Entonces, más allá de la importancia, digo, ¿qué me puede dar a mí? ¿Qué me puede aportar la criminalística? La criminalística, sí, bien digo. Conocimiento. Claro, ¿qué es lo que me puede dar? Primero, dice el libro, elimina la subjetividad en la administración de justicia. ¿Y qué es eso? ¿Qué es la subjetividad? ¿Cuándo es algo subjetivo? Cuando en realidad debería en la justicia ser todo objetivo. El fiscal tiene el deber de objetividad, ¿sí? El fiscal es el que es el que debe buscar la verdad de lo que sucedió. Pero además de buscar la verdad, tiene que ser objetivo, ¿sí? Tiene que dejar su subjetividad de lado, lo mismo que los jueces. ¿Cómo es eso? Para que los Tienen jueces... que ser personas neutras, ¿no? Claro, tiene que ser objetivo. Por ejemplo, los defensores no somos objetivos, ¿sí? Somos subjetivos. Nosotros vamos a defender a nuestro cliente. El fiscal no puede ser subjetivo, a pesar de tener una víctima, digo. Él tiene que tener la objetividad, porque él lo que quiere es lograr la verdad. Es muy importante esto porque tiene el deber de objetividad, que no es lo mismo que un defensor.
¿sí? Estoy hablando en el derecho penal. Entonces, digo, los jueces no pueden decidir arbitrariamente con el libre albedrío. No, ¿por qué? Porque tienen expertos que lo están auxiliando y que le están dando una opinión calificada de cómo fue el tiro, si le quedó polvo residual, si la sangre fue de la persona, si el ADN es de la víctima. Entonces eso es un perito, es una persona profesional que le está dando algo calificado. Entonces ya no estamos hablando de que la justicia no tiene elementos subjetivos, no tiene elementos objetivos, no, sí los tiene. Y los jueces tienen que, a través de la sana crítica, resolver, ¿sí? Teniendo en cuenta estos peritos. Porque un perito profesional está diciendo tal cosa, ¿sí? Que el tiro ingresó de abajo hacia arriba, lo que quiere decir que fue sí o sí disparada la pistola por una persona. Entonces ellos lo tienen que tener en cuenta. Por eso dice eliminación de la subjetividad en la administración de justicia. ¿Se entiende qué quiere decir ese título? Bueno. Luego, ¿qué va a hacer? Va a eliminar el empirismo en la investigación penal. ¿Qué significa? Bueno, deja de ser cualquier investigación empírica y lógica aplicando un procedimiento científico para la investigación sin llegar al laboratorio. O sea, si bien no lleguemos al laboratorio, no es solamente lógico esta investigación y es a través de lo que yo logro ver. No, además está utilizando un procedimiento científico, se está investigando con peritos. Entonces, deja de ser algo solamente lógico, ¿no? Hoy dijimos que la lógica es importante, sí, claro que lo es. Pero además está para ayudarte como a hacer una hipótesis. Claro, exacto, pero te lo está diciendo una ciencia, ¿no? Que está investigando, que tiene un aval. Y luego, al final, hace unas diferencias entre la criminología y la criminalística, y es un poco el resumen, y está bueno ahora ustedes que ya vieron las 3 primeras partes de la criminología y ahora vieron una introducción de la criminalística, que me puedan decir, las chicas, si quieren, a ver cuáles son las diferencias, y no se las comento yo en el problema, que ustedes ven entre una ciencia y la otra. Que la criminología es una ciencia que estudia la mente del criminal, del por qué llega a ese delito, y la Bien. criminalística estudia el lugar del hecho, estudia los tipos de armas que se usan, los tipos de huellas, todo lo que tiene que ver al crimen que se comete. Está bien, ¿vos querés aportar algo, Oriana? Creo que es prácticamente lo mismo. Bien. La criminología también lo que vimos es que se apoya por ahí en otros factores, ¿sí? Está bien como lo que vos decías, la mente del criminal. O sea, creo que cuando te referías a la mente del criminal, digo, otros factores, ¿cuáles los que vimos? La sociología, dónde se crió, la familia, las causas del crimen, por qué es un criminal se vuelve antisocial, o por qué se vuelve drogadicto, o por qué todos sus comportamientos se funda en la antropología. ¿Te acuerdas la forma del cuerpo que veíamos? Cómo según la forma del cuerpo una persona ya era criminal o no en aquella época, o sea, el cráneo. Entonces, en la psicología también se va a apoyar la criminología en esos factores para dar el porqué. Y el objetivo principal de la criminología, y era lo que decías vos, es entender las causas y las formas del criminal. O sea, de por qué un sujeto, un humano, comete el delito. ¿Por qué llega a esa instancia? Vimos todos los factores de los impulsos, cuándo no se podían frenar, cuándo sí. Vimos en la psicología el yo, el super yo, el ellos, todo lo que afectaba, decir, yo tengo sed y no puedo saciarme la sed, ¿qué hago? Y bueno, hago lo que sea. ¿Por qué esa persona hace eso y por qué nosotras podemos limitarnos y decir, bueno, no logremos porque eso? Porque el super yo no controló el ellos. Exacto. Entonces vemos cómo todo eso afecta. En cambio, la criminalística nos va a decir de qué forma, nos va a determinar de qué forma, de qué manera se cometió el delito y quién fue el culpable. ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, como lo acabamos de mencionar, ¿a través de qué? De la balística, como dijo la compañera lo del arma, de que tiene las estrías, es tal cual, de las fotografías que se tomen, de los métodos y las técnicas propias, ya sea de recolección de evidencias,
de la dactiloscopía, como vimos. Entonces, va a tratar de utilizar todas estas herramientas a través de un proceso lógico, científico y después en un laboratorio para poder decirme qué pasó y quién es culpable o no. A veces es más fácil, a veces se actúa más rápido, a veces más lento, dependiendo de las circunstancias. Incluso, por ejemplo, el otro día aprendí cuál es la diferencia entre el arma de por ejemplo, de un policía a lo que puede usar una persona que, o sea, obviamente que para portar arma legalmente tenés que tener 2 credenciales. Por ejemplo, si pertenece a la policía es uno, y si no sos policía es legítimo usuario, si no me equivoco. Está bien. Bueno, la diferencia es que, por ejemplo, el arma que usa un policía el arma siempre tiene como una patente, que es como para que la otra persona lo conozca, es un número de patente. El de la policía siempre empieza con una letra y siempre es acompañado del número 13, siempre, con otra serie. Ajá. En cambio, una persona común, por ejemplo, un legítimo usuario, lo que tiene es que empieza con otro tipo, nunca empieza con 13. El 13 solamente le pertenece al arma de la policía. Claro, entonces vos ya sabés, a raíz de eso, si el arma encontrada, por ejemplo, es de un policía o es de una persona que no está dentro de la fuerza. Por ejemplo, podés determinar eso. Obviamente que los profesionales tienen que saber eso. Sí, obviamente que tienen que tener una materia específica de balística y armas y demás, sí, para poder corroborar eso. Sí, está muy bien. Y ahora yo lo que les voy a mostrar es que quiero para la clase que viene que me traigan algo como esto. Por ejemplo, yo acá les traigo la sangre en el lugar de intervención. Alguna evidencia, ¿no? Física o lo que fuese, que intervenga en el momento, en la escena del crimen, y que ustedes se hagan los criminalísticas y me den, por ejemplo, la sangre acá. Lo que yo les traigo es la sangre o líquido hemático. Es un indicio de gran relevancia que en muchos casos se hace, ¿no? Y nos habla a ver de cómo sucedieron las cosas. Porque, por ejemplo, si una lesión pudo haber sido producida en vida o después de la muerte, o sea, no es lo mismo si yo a la persona está muerta, ¿no? Y la lesiono, o esa lesión que yo produzco es la que le da la muerte. La sangre, cómo se derrama, cómo se acumula, y el color no es igual. Entonces eso ya no le va a decir algo, ¿sí? Le va a decir que, por ejemplo, determinadas cortes se producieron post-mortem. Entonces, la sangre ante-mortem, antes, se va a coagular entre 5 y 8 minutos después de expuesta en el cuerpo. No así la de post-mortem, que expuesta al exterior no origina esa coagulación. Entonces ya sabemos que la sangre post-mortem, cuando está en el exterior, no coagula, que te da un indicio para poder determinar esto mismo. No es lo mismo tampoco la sangre arterial de una arteria o la sangre venosa. Cuando se produce una lesión exterior en cualquier región del cuerpo humano, la sangre de la arteria o venosa, al salir de esos vasos, toma un color pardo, tema bien oscuro, cuando permanece determinado tiempo al contacto con el aire. Por otra parte, de acuerdo con el tiempo transcurrido, porque siempre cuando encontramos un cuerpo y no sabemos, por ejemplo, la fecha de la muerte, no sabemos cuándo fue, los forenses tienen que determinarlo, ¿sí? Entonces buscan un montón de cosas que les van a dar esos indicios. Desde hay la mancha de sangre, la temperatura, las características y la naturaleza de la superficie donde cayó pueden modificar su color. Y todo eso le va a dar datos. Yo esto lo saqué del Juventino Monteniel, Criminalística tomo 1, y es lo que dice la sangre en el momento de la escena. Yo quiero que ustedes... ¿Se cortó? No, pues está quedando sin batería. Bueno, ya terminamos. Quiero que ustedes la clase que viene me traigan de lo que sea que pueda estar en la escena del crimen y que le puede dar al profesional una evidencia, ya sea en el momento o a posteriores, para determinar qué fue lo que pasó. Si tienen ganas y tiempo, sí, me buscan y lo hablamos la clase que viene. Y continuamos con la investigación criminal. ¿Se terminó la clase?